Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos incluido en la suite de Microsoft Office. Permite recopilar y gestionar información de manera sencilla, utilizando conceptos de bases de datos relacionales. Puede integrarse con otras herramientas de Microsoft Office, como Excel y SharePoint. Es útil para seguir el rastro de pedidos de clientes y mantener colecciones de música, videojuegos o entre otros. Es un programa fácil de usar y adecuado para guardar información importante en diferentes situaciones. Access le permite usar consultas de lenguaje de consulta de estructurado, SQL, para recuperar rápidamente sobre las filas y columnas de datos que se deseen, tanto si los datos están en una tabla como si hay muchas tablas. También puede usar expresiones en consultas para crear campos calculados. Fue llamado EB, Embedded Basic, nombre que se utilizaría en la mayoría de software en Microsoft hasta la llegada de VBA. También se buscaba que Omega funcionara como front-end para Microsoft SQL Server. Omega requería una enorme cantidad de recursos de los procesadores 386 disponibles en la época para usos comerciales, retrasando su llegada desde el primer cuatrimestre de 1990 hasta enero de 1991. Más tarde, partes del proyecto fueron utilizados para otros proyectos de Microsoft Cirrus, nombre clave para Access, y Thunder, nombre clave para Visual Basic. En el no se utilizó el motor de Embedded Basic. Tras el adelanto de Access, Omega fue demostrado ante varios periodistas en 1992 y Access presentaba funciones que no tenía. Después de la cancelación de Omega, algunos de sus desarrolladores fueron asignados al proyecto Cirrus. La mayoría fue parar al equipo creador de Visual Basic. Su meta era crear un competidor de productos como DBase y Paradox en el entorno de Windows. El proyecto pareció condenado con la compra de FoxPro, una app de base de datos completamente diferente a Access, por parte de Microsoft, pero la compañía decidió continuar con el desarrollo de Cirrus. Al principio se asumió que el producto usaría el motor extensible Storage Engine, JetBlue, pero al final fue reemplazado por otro motor llamado Microsoft Jet Database Engine, JetRed. El proyecto usó partes del código escrito para Omega y una versión prepublicada de Visual Basic. En julio de 1992 llegó la versión final con el nombre de Access, que continúa hasta el momento. Ahora seguimos con qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos organizados de manera estructurada que se pueden acceder, gestionar y actualizar de forma eficiente. Existen diferentes tipos de bases de datos, como las relacionales, las bases de datos no SQL y las de datos en la nube. Las bases de datos relacionales utilizan tablas para organizar la información, con filas que representan registros individuales y columnas que representan atributos de esos registros. Utilizan lenguajes como SQL para relacionar consultas y manipular los datos. Las bases de datos no SQL son una alternativa a las bases de datos relacionales, que permiten almacenar datos no estructurados y semiestructurados de forma más flexible. Pueden ser de diferentes tipos, como base de datos de documentos o de grafos o base de datos clave-valor. Las bases de datos en la nube son unas que se ejecutan en servidores remotos y se acceden a través de Internet. Permiten escalar de forma más sencilla y ofrecen mayor flexibilidad en términos de almacenamiento y capacidad de procesamiento. En resumen, las bases de datos son herramientas fundamentales en la gestión de la información en cualquier tipo de organización, permitiendo almacenar, organizar y acceder a los datos de forma eficiente y segura. Ahora, ¿qué es la base de datos Access? Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos relacional que forma parte del paquete de software de Microsoft Office. Permite a los usuarios crear y gestionar bases de datos para almacenar y organizar información de manera eficiente. Algunas de las características principales de Access incluyen la capacidad de crear tablas para almacenar datos, consultas para recuperar y manipular información, formularios para facilitar la entrada de datos y informes para presentar los datos de forma visual. Además, Access ofrece herramientas de diseño y personalización que permiten a los usuarios adaptar la base de datos a sus necesidades específicas. También ofrece la posibilidad de trabajar con múltiples usuarios de forma simultánea, lo que facilita la colaboración en proyectos compartidos. En resumen, Microsoft Access es una herramienta poderosa y versátil para la creación y gestión de bases de datos que ayuda a los usuarios a organizar y a analizar información de manera eficiente. Ahora, puedes utilizar Access para crear bases de datos de qué. Algunos ejemplos pueden ser para alumnos que asisten a una escuela,
una base de datos de administración de eventos, una de inventario doméstico o un administrador de contactos. También puede ser una base de datos de gestión de proyectos, una base de datos de canal de ventas, una base de datos de contabilidad de cuentas empresarial y mucho más. Y por último, vamos con cómo se utiliza Access. Para utilizar Access, primero se debe crear una base de datos nueva o abrir una existente. Luego, se pueden crear tablas para organizar la información, introducir datos en esas tablas y crear consultas para buscar y filtrar la información según sea necesario. Además, se puede diseñar formularios para introducir datos de manera más fácil y crear informes para visualizar y analizar la información de forma clara y concisa. Access también permite automatizar tareas repetitivas mediante macros y crear aplicaciones completas utilizando Visual Basic for Application o VBA. En resumen, Access se utiliza para crear y gestionar bases de datos de manera eficiente, permitiendo a los usuarios organizar, almacenar, buscar y analizar información de forma rápida y sencilla. Fin.